pues, el ser humano y la rama de la medicina, los anatomistas, se preguntaba cómo es posible que el ser humano pudiera llegar a aprender, pudiera llegar a poder memorizar, grabar experiencias pasadas y más aún lo más misterioso y que en algunos casos nos destaca con el resto de los seres vivos es el sentimiento, ¿no? El sentimiento, la conducta, ¿no? Son ciertas características en las cuales el ser humano se va preguntando que dónde nace todo esto o dónde se almacena todo esto. Y es ahí que sale la curiosidad del estudio del sistema nervioso. Este sistema nervioso, como está aquí en la diapositiva, pues nosotros podemos observarlo, es un campo muy amplio desde el punto de vista anatómico, y pues el sistema nervioso se divide en un sistema nervioso central y en un sistema nervioso periférico. Eso tiene que estar bien claro, ¿no? Para poder comprender específicamente lo que es este sistema. Y tenemos aquí en la parte izquierda de sus pantallas, de una forma esquemática, miren, sistema nervioso central, pues engloba todo lo que es la parte central de este sistema, todo lo que se encuentra en la línea media, por eso se denomina sistema nervioso central. Y la parte del sistema nervioso periférico son todas las raíces nerviosas que nacen de este sistema nervioso central y se dirigen hacia la periferia. Aquí nosotros tenemos un cuadro sinóptico en el cual nosotros podemos observar, ¿no? El sistema nervioso se divide desde un punto de vista anatómico en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central comprende a lo que es el encéfalo y comprende la médula espinal. El encéfalo, ¿qué estructuras comprende? Comprende lo que es el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, o también denominado tallo cerebral. El cerebro, a la vez, se divide en un telencéfalo y en un diencéfalo. El cerebelo es una sola estructura y el tallo cerebral está compuesto por 3 estructuras neuroanatómicas, que es la médula oblongada, o también conocido como bulbo raquídeo, el puente o protuberancia y el mesencéfalo. El sistema nervioso periférico, como les decía, son todas las estructuras nerviosas que salen hacia la periferia y está conformado por nervios y por ganglios. De los nervios tenemos 2 tipos de nervios, que son uno, los pares raquídeos, o también llamados pares espinales o nervios espinales, y los famosos pares craneales, que nosotros sabemos que ahora, ojo, esto hay que aclarar muy bien, lo vamos a ver en la siguiente ponencia, que las literaturas nos hablan de 12 pares craneales, pero actualmente ya hay un libro muy interesante, un autor muy atrevido, Latarjet, en el cual dice que son 13 pares craneales. Bueno, eso está en discusión. Y bueno, este sistema periférico no solamente formado por nervios, sino también por ganglios. Va a haber ganglios que van a estar presentes en los pares raquídeos, como también ganglios presentes en los pares craneales. ¿Sí? Bueno, aquí también en el cuadro sinóptico tenemos una clasificación desde el punto de vista fisiológico. Aquel que quiera también tomar en cuenta eso, pues está aquí en la diapositiva. En la parte esquemática, pues también podemos ver todo lo nombrado en el cuadro sinóptico. Miren, todo lo que está en el recuadro amarillo en la imagen izquierda es todo lo que comprende el encéfalo, el cerebro, el cerebelo, el tallo cerebral con sus respectivas partes, ¿no? Mesencéfalo, puente y el bulbo. Y en la parte inferior, la médula espinal, que es una estructura sola, no se divide en otras partes anatómicas, ¿no ven? Bueno. La estructura del sistema nervioso está estructurado de tal manera de que nosotros podemos distinguir tanto a nivel encefálico como a nivel espinal una sustancia blanca y una sustancia gris. Está muy claramente aquí en la diapositiva, ¿no? Miren, a nivel de la médula espinal, la sustancia gris se encuentra en la parte central, dando más o menos una forma de una letra H, otros dicen en forma de mariposa, bueno, es válido. Y en la parte encefálica, miren que la sustancia gris se encuentra en la periferia, formando una corteza, llamada la corteza cerebral,
Y no solamente eso, sino que también esta sustancia gris a nivel encefálico y otras estructuras también va a formar ciertos núcleos en la parte central. Miren, acá hay unos núcleos que se llaman los núcleos basales del telencéfalo. Y rodeado a estos núcleos se encuentra la famosa sustancia blanca. Por lo tanto, dentro de la estructura del sistema nervioso siempre vamos a hablar de una sustancia gris y una sustancia blanca. Lo más importante, ¿cómo está formada esta sustancia gris? Se dice que esta sustancia gris está conformado por cuerpos neuronales, está conformado por abundante cantidad de vasos sanguíneos, por eso la coloración que tiene, está formado por algunas fibras amielínicas, esto es muy importante que recalque, amielínicas, y bueno, también por tejido neurológico. La sustancia blanca, ¿cómo va a estar conformada? Pues la sustancia blanca característicamente está formada por fibras nerviosas mielínicas, por eso que tiene esa coloración blanquecina. También tiene vasos sanguíneos, como también va a tener tejido neurológico. ¿Sí? Ahora, entre estas características, tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca, pues nosotros nos vamos a enfocar en una célula muy importante, que es la neurona. ¿Sí? La neurona, como ven ustedes aquí en la parte derecha de la diapositiva, es la parte estructural del sistema nervioso. ¿Sí? Esta neurona, todos ya tenemos un conocimiento, tal vez a grosso modo, está conformado por un cuerpo neuronal, también llamado soma, y va a tener sus prolongaciones citoplasmáticas, unas prolongaciones más pequeñas llamadas dendríticas, y otra prolongación más extensa llamada prolongación axónica o simplemente axón. Es bueno saber también que este axón en su parte terminal va a presentar unas pequeñas dilataciones llamados también botones axónicos, ¿no? En los cuales va a tener mucha importancia en el mecanismo de lo que es la sinapsis, ¿no? Estas neuronas hay una clasificación que se puede tomar desde el punto de vista de sus prolongaciones axónicas. Y en estos, pues miren, aquí tenemos una amplia variedad de neuronas. Por ejemplo, hay neuronas multipolares, como vemos aquí en la imagen, que son neuronas que tienen múltiples, como dice su nombre, múltiples prolongaciones citoplasmáticas. Miren acá, por ejemplo, este es un esquema de una característica neurona motora, en el cual, miren, sus prolongaciones citoplasmáticas con su respectivo axón. Esta es una neurona piramidal, se la denomina así por la forma de su cuerpo neuronal, que más o menos tiene una forma de pirámide. Y esta es una neurona de Purkinje, es una de las neuronas de mayor tamaño, en el cual, miren, sus dendríticas tienen una forma de ramas de árbol, ¿no? Arboriforme. Luego también hay otro tipo de neuronas, las neuronas bipolares, en los cuales su característica es que sus prolongaciones emergen de sus polos, ¿bien? Sus prolongaciones dendríticas, y por el otro polo, pues el axón. Tienen las neuronas unipolares, en los cuales estas neuronas unipolares presentan solamente una prolongación que nace de su cuerpo neuronal, miren, una sola prolongación. Y a partir de esta prolongación citoplasmática es que se va a dividir tanto en su axón por un lado y por otro lado en su dendrita. ¿Cuál es la diferencia entre el unipolar y el bipolar? Porque uno viendo así a grosso modo, uno puede pensar que son muy similares, pero no. La diferencia es que miren que el mensaje que le va a llegar a la neurona unipolar viaja por el axón, así como estoy colocando el cursor, viaja por el axón y directamente se comunica con la dendrita. En ningún momento ingresa a su cuerpo neuronal. En ningún momento entra al cuerpo de la neurona. Vuelvo a repetir, ingresa por el axón y directamente se comunica con la dendrita. En cambio, en la neurona bipolar no pasa de esa manera. Miren, ingresa el mensaje por la dendrita y sí tiene que pasar de forma obligatoria el estímulo nervioso a través del cuerpo neuronal hasta luego continuarse con el axón. Y bueno, pues existe otro tipo de neurona que en algunas literaturas no es reconocible, en otras sí, que es la neurona anaxónica, que quiere decir que esta neurona no tiene axón, directamente solamente presenta prolongaciones dendríticas, no presenta axón. Bien. Ahora,
Eh, existe también otro tipo de células dentro de lo que es el tejido nervioso y que son las células de la neuroglia, ¿no? El tejido neuróglico. Y en este tejido neuróglico, pues aquí nosotros podemos ver, tenemos a las células ependimarias, son unas células embrionarias muy importantes. Tenemos como también parte de las células de la neuroglia a los oligodendrocitos. Tenemos a los astrocitos, que existen dos tipos de astrocitos, los astrocitos fibrosos y los astrocitos protoplasmáticos. Y bueno, también tenemos a las células de la microglia, ¿no? Que son unas células pequeñas que fundamentalmente tienen la función de defensa ante patógenos para el tejido nervioso. Estas cuatro tipos de células de la neuroglia que acabo de nombrar son células que con mayor frecuencia podemos encontrarlos en el sistema nervioso central. Dicho de otra manera, podemos encontrarlos en el encéfalo y en la médula espinal. Existen otros tipos de células de la neuroglia que podemos encontrarlo en el sistema nervioso periférico, como ser las células satélites, ¿no? Como tenemos aquí en la imagen, y bueno, las células de Schwann, que bueno, ahorita ya lo vamos a nombrar o vamos a ver cuál su función de estas. Aquí en esta otra diapositiva, de igual manera, para mejor comprensión, miren, células del sistema nervioso central, las células de la microglia, las células ependimarias, los astrocitos y los oligodendrocitos. En el sistema nervioso periférico, las células satélites y las células de Schwann. ¿Cuál es su función de estas? Aquí en esta diapositiva, pues nosotros vamos a poder observar esta función. Por ejemplo, miren, aquí tenemos las células de la microglia, que generalmente se encuentran en el sistema nervioso central, y que son células pequeñas, ya lo dice su nombre, microglia, son unas células pequeñas, que están involucradas en el mecanismo de defensa ante patógenos para el sistema nervioso, y que estas células, cuando están en contacto o ante la presencia de algún agente patógeno, pues aumentan de tamaño y pues tienen la función de fagocitosis, ¿no ven? Bueno, aquí tenemos las células ependimarias, que son unas células embrionarias, ya lo habíamos dicho en su momento, y aquí tenemos, miren, a los astrocitos, estos que parecen como un pulpo, ¿no? De color verde en la diapositiva, que hemos dicho que existen dos, los astrocitos protoplasmáticos y los astrocitos fibrosos. Estos astrocitos tienen la característica, miren, de tener unas prolongaciones citoplasmáticas llamados pies chupadores, en los cuales una parte de estos sus pies chupadores, miren, se encuentran alrededor de los capilares en el sistema nervioso. Y otra parte de sus prolongaciones citoplasmáticas están en contacto con la neurona. Esto que acabo de explicar, el capilar, el astrocito, juntamente con la neurona, es lo que nosotros conocemos como la famosa barrera hematoencefálica, ¿sí? La barrera hematoencefálica. ¿Sí? Por eso su nombre, hemato, porque está presente el capilar, encefálica, pues porque está la neurona involucrada acá. ¿Cuál es la función del astrocito? Y bueno, pues en este caso de la barrera hematoencefálica, pues que este astrocito, a través de sus pies chupadores, pues va a poder seleccionar qué elementos pueden pasar o qué moléculas pueden pasar desde el torrente sanguíneo hacia la neurona. Por ejemplo, pues estos pies chupadores son los que van a poder seleccionar qué nutrientes van a poder entrar a la neurona y qué elementos que no son útiles para la neurona no van a poder pasar. Es por eso que se llama barrera hematoencefálica, ¿no? Lamentablemente, esta barrera hematoencefálica, hablando un poco sobre el día a día, porque lamentablemente somos una sociedad con esta característica, ¿a qué me refiero? Que a través de esta barrera hematoencefálica puede pasar muy fácilmente el alcohol. Por lo tanto, el alcohol ingresa a través de estos pies chupadores al astrocito y posteriormente a la neurona, llegando a provocar la toxicidad del mismo. Es por eso que nosotros podemos ver en aquellas personas que tienen esa costumbre, bueno, no sé si llamarlo así, del consumo de las bebidas alcohólicas, pues después de un consumo excesivo de
empieza a tener un deterioro neurológico esa persona, ¿no? Y esto se debe, pues, al paso del alcohol a través de estos pies chupadores al astrocito y del astrocito hacia la neurona. ¿Sí? Bueno. Otra célula de la microglia muy importante, pues, son los oligodendrocitos. Estas células son las encargadas de la producción de vainas de mielina a nivel del sistema nervioso central. Las células de Schwann también son unas células encargadas de la formación de la vaina de mielina, pero estas se van a encontrar a nivel del sistema nervioso periférico. ¿Sí? Bien. Dicho esto, pues hay un mecanismo fisiológico muy importante en el sistema nervioso que hubo un anatomista que lo nombró como el lenguaje de las neuronas en el cerebro. ¿Cuál es ese lenguaje de las neuronas en el cerebro? La famosa sinapsis. La sinapsis es la comunicación que existe entre neurona y neurona. Ojo, que esta sinapsis no es un contacto directo entre neurona y neurona. No hay nunca un contacto directo entre neurona y neurona. Siempre hay una escasa separación, llamada de Armstrongs la diferencia, ¿sí? Pero quiero que se lleven el mensaje que esta sinapsis, desde el punto de vista fisiológico, me parece muy bien, por eso lo coloqué en la diapositiva, es un lenguaje de neurona a neurona. Esta sinapsis tiene pues sus partes, ¿no? Ustedes pueden ver aquí en la diapositiva una neurona de color azul y una de rojo, y bueno, que están en comunicación, ¿no? Están en contacto, llamémoslo así. Si nosotros ampliamos acá donde está el cursor, donde está la flecha negra, podemos ver de esta manera. Miren, aquí está el axón de la neurona azul y aquí está, miren, otra prolongación citoplasmática de la neurona de color rojo, ¿no? En el cual nosotros podemos ver que el mensaje, miren, ha sido captado por la neurona azul, viaja a través del axón y ese mensaje, ese estímulo nervioso tiene que ser pasado a la neurona roja, lo tiene que mandar el mensaje a la neurona roja y este mensaje, miren, en la mayoría de las neuronas, no en todas, en la mayoría, viaja a través de unas vesículas llamadas las vesículas sinápticas, en el cual en su interior, que aquí está representada por unos puntos negros, pues va a tener neurotransmisores. Tenemos varios neurotransmisores en el sistema nervioso, la adrenalina, la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, el GABA, una gama amplia de neurotransmisores. Y estos neurotransmisores se encuentran dentro de estas vesículas. Estas vesículas, miren, se van a adherir a la membrana, esta membrana que se llama membrana presináptica. Si nosotros hacemos una ampliación de esta parte, tenemos aquí en la parte derecha de la diapositiva, miren cómo la vesícula se adhiere a la membrana presináptica. Después que se adhiere, esa vesícula se abre, liberando el neurotransmisor, que aquí están representados por estas esferas de color medio verde parduzco. Y este neurotransmisor se libera a un espacio tan microscópico que se denomina hendidura sináptica o también le llaman espacio sináptico. Es un espacio que mide Armstrongs. O sea, imagínense tan microscópico es, mide Armstrongs. Y ese neurotransmisor se libera a nivel de este espacio, esta hendidura sináptica, para que luego este neurotransmisor, miren, se dirija hacia la membrana postsináptica, a la membrana de la neurona que va a recibir el mensaje o que va a recibir el estímulo nervioso. Se adhiere y se llega a formar una nueva vesícula sináptica. Y esa nueva vesícula, ya en la neurona de color rojo, va a viajar por las dendritas hacia el cuerpo neuronal, del cuerpo neuronal al axón y así sucesivamente pasando el mensaje. ¿No ven? De esta sinapsis, pues existen dos tipos de sinapsis. Hay la sinapsis química, que ustedes tienen en la derecha de sus pantallas, y la sinapsis eléctrica, que se encuentra en la parte izquierda. En la mayoría de los casos, en el sistema nervioso central, pues encontramos la sinapsis química, que es la sinapsis que acabo de explicar. Se denomina química porque el estímulo nervioso, pues se transmite de neurona a neurona a través de neurotransmisores, ¿no? Estos neurotransmisores
En cambio, la sinapsis eléctrica, pues es una sinapsis en el cual no existe neurotransmisores, no existe, sino que el mensaje, el estímulo nervioso, se transmite de neurona a neurona a través de gradientes eléctricos, de polaridad, a través de los canales de calcio, miren que ustedes ven acá de color rojo, ¿no? Estos son unos canales en los cuales, por motivos de polaridad, es que viaja el mensaje de una neurona a neurona. Se dice que la sinapsis eléctrica es más rápida que la sinapsis química, ¿no? La sinapsis eléctrica es muy raro, muy escaso en el sistema nervioso central, más nosotros podemos ver la sinapsis química. Otra diferencia entre estas dos sinapsis es que la sinapsis química es una sinapsis que tiene un trayecto anterógrado, que quiere decir que del axón hacia la neurona. En cambio, la sinapsis eléctrica es tanto anterógrado como retrógrado. Puede del axón hacia la neurona o de la neurona hacia el axón, ¿no? Es una de las características y diferencias entre estas. La sinapsis entre las neuronas puede darse en diferentes puntos. Como nosotros podemos ver aquí en la diapositiva, miren, el número 1, ¿no? Está marcado por este círculo, y aquí abajo está la denominación. Es una sinapsis, dice, axosecretoria. Así se llama, axosecretoria. Se ve muy raro en el sistema nervioso. Y es una sinapsis que hay entre el axón y un capilar. Ojo, aquí la pregunta vendría a ser, ¿sinapsis no era entre neurona y neurona? Sí, la sinapsis es entre neurona y neurona, pero aquí se la ha denominado sinapsis más que todo porque interviene una parte de una neurona que es el axón. No nos enfoquemos tanto en la presencia del capilar, sino por la presencia de que es un axón, pues se le denomina sinapsis. Se llama la sinapsis axosecretoria. Existe otro tipo de sinapsis que aquí está igual marcado por un círculo, número 2, que es una sinapsis axoaxónica. Miren cómo el axón de una neurona va a tener sinapsis con el axón de otra neurona, ¿sí? Se dice que esta sinapsis axoaxónica, mientras más cerca sea esta sinapsis al origen de un axón, el mensaje dice que es más rápido, ¿sí? Esta pequeña parte, esta parte que tiene más o menos una forma triangular, o si quieren ya, cono, por donde va a nacer el axón, se llama cono axónico. Entonces, esta sinapsis axoaxónica, mientras más cerca al cono axónico, dice que la sinapsis es más rápida. La tercera sinapsis es esta, híjole, miren, la diapositiva salió medio entrecortada, pero bueno, que está enmarcada con el número 3, es una sinapsis axodendrítica, donde miren, la parte de un axón hace sinapsis con la dendrita de una neurona. Y más o menos parecido, similar a la número 2 que hemos visto, se dice que esta sinapsis, mientras más cerca esté al cuerpo neuronal, más rápido va a ser la sinapsis, ¿no? Otro tipo de sinapsis, la número 4, que también es muy rara, pero se ve, no es tanto una sinapsis, sino miren, la número 4 está catalogada como una sinapsis axoextracelular, en el cual, miren, el botón axónico no se conecta con nada. Por lo tanto, el neurotransmisor va a ser eliminado al espacio extracelular, ¿no? Ahí va a ser eliminado y no va a ser utilizado para nada. Van a haber ciertas enzimas que van a eliminar al neurotransmisor. Y el último tipo de sinapsis que podemos encontrar, que es la sinapsis axosomática, ¿no? En el cual el botón axónico se va a contactar directamente con el cuerpo neuronal, con el soma, por eso axosomático, ¿no? Y de estos hay dos tipos. Miren, uno puede el axón directamente terminar a nivel del cuerpo neuronal o a través de otro axón. Es por eso que se lo ha dividido entre tipo 5 y tipo 6.
Bien, dicho esta primera parte de introducción en el sistema nervioso, hemos hablado a grosso modo, ¿no?, sobre qué son las neuronas, la clasificación del sistema nervioso, cómo se divide desde el punto de vista anatómico. Eh, Hemos hablado sobre las neuronas, sus características, sinapsis y el tejido neurónico. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta ponencia, que lo hemos dividido en dos partes. El día de hoy vamos a tocar una primera parte y el próximo sábado vamos a tocar una segunda parte. El tema que vamos a hablar ahora es sobre la estructura y organización del cerebro. El cerebro, que también ha sido motivo de muchos estudios, de mucho análisis, en los cuales, miren, siempre toco este tema, no solamente en mis ponencias, sino también en mis clases cotidianas, es que dentro de esto de la neurología hubo un personaje llamado el doctor Mengele, un doctor alemán en la época del nazismo, de la Segunda Guerra Mundial, en el cual muchos médicos anatomistas lo llamaron a este doctor Mengele como el padre de la neurología. Otros lo han llamado como el carnicero de la neurología e incluso un ente no apto para nombrarlo. ¿Por qué les digo esto? Porque este doctor Mengele, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues el conocimiento de la neurología era muy básica, muy primitiva, porque nadie se animaba a hacer estudios anatómicos a este nivel. Porque para hacer estos estudios, pues obviamente una persona tendría que donar su cerebro, ¿no?, para los estudios, pero obviamente, y ahora en la actualidad, ¿no?, no existe ese tipo de personajes. Entonces fue en el momento de la Segunda Guerra Mundial que este doctor Mengele, con los prisioneros judíos en los campos de concentración, empezó a hacer estudios, ¿no? Estudios un poco muy drásticos, ¿no?, en los cuales agarraba y les clavaba agujas en el tallo cerebral, agujas en la médula espinal, para ver qué ocurría, ¿no? Por ejemplo, agarraba y decía, a ver, vamos a colocar esta aguja a nivel de las astas anteriores de la médula espinal. ¿Qué pasaba? Y la persona quedaba paralizada del miembro superior, fallecía y bueno, pues él anotaba y decía, bueno, esto pasó, falleció. Traigan otro judío. Y así hacía sus estudios. Y gracias a esos estudios es que hubo un avance terrible en la parte de la neurología. Obviamente, pues el método un poco drástico, ¿no? Pero si hablamos un poco frío, si no hubiera ese tipo de avance o de conocimiento, pues nunca hubiéramos aprendido lo que sabemos ahora. Ahora pues es un poco más fácil por la tecnología que ya tenemos, pero en el siglo pasado pues no había otro método que realizarlo. Es por eso que ustedes van a ver, les digo, les comento todo un poco de la historia, porque van a ver ustedes en algunas literaturas en el cual varias partes que se estudian del sistema nervioso pues tienen apellidos alemanes, porque este doctor Mengele pues colocaba los apellidos de sus ayudantes e incluso muchos apellidos son de personas judías, de sus pacientes, en los cuales se hizo el estudio, ¿ya? Por lo tanto, este cerebro, que es una masa gelatinosa en el vivo de color rosado claro, en el cadáver es un poco, yo lo llamo color crema, muchos dicen color blanco parduzco. Es una masa realmente tan mágica en el cual, en esta estructura que ustedes ven en la diapositiva, miren, ahí nosotros almacenamos el aprendizaje, ahí nosotros memorizamos, ahí nosotros analizamos, ahí nosotros captamos todo el estímulo de nuestro medio externo, sea sensitivo, sea no sensitivo, sea sensorial. Aquí se capta el estímulo de colores, de la visión, aquí se captan los estímulos de sabores, aquí se captan los estímulos auditivos, aquí se captan los estímulos olfatorios, o sea, todo se capta acá.
Es algo tan mágico en el cual, pues, a veces, de forma particular, me emociona explicar estos capítulos porque a veces es inexplicable tan maravilloso que es nuestro sistema nervioso. Y este cerebro, o este que ahora nos vamos a enfocar, no es el encéfalo, es el cerebro, se encuentra dentro de la cavidad craneal, ¿sí? Casi ocupa toda la cavidad craneal. No está en contacto este cerebro con el hueso, sino todas las relaciones que pueda tener el cerebro es a través de las meninges, unas envolturas que van a cubrir a todo el cerebro, en el cual, miren, está bien amoldado, si vale el término, a la cavidad craneal y, bueno, también a nivel de su piso, de la base del cráneo, excepto en su parte posterior. En la parte posterior, miren, el cerebro no está en contacto con el cráneo, sino que está separado a través del cerebelo y el cerebro separado del cerebelo a través de una prolongación de las meninges que se llama la tienda del cerebelo. ¿Sí? Este cerebro tiene sus dimensiones y, bueno, también tiene su peso. Entre las dimensiones se dice que tiene una longitud aproximadamente de 17 centímetros, tiene una anchura de 15 centímetros, algunos dicen de 14 centímetros, varía, y bueno, tiene una altura de 13 centímetros, ¿no ve? 17, 14, algunos dicen 15, y 13 centímetros de altura. Este cerebro tiene un peso, y el peso aproximado oscila entre 1,5 kg a 1,3 kg. Ahora, algo que aquí hay que recalcar y que es muy importante, que el peso del cerebro o las dimensiones del cerebro no interviene en la capacidad si una persona es más intelectual, más inteligente si quieren llamarlo así, o menos intelectual. Eso no tiene nada que ver. Eso lo vamos a ver la próxima ponencia el día sábado, que es otras características en las cuales una persona se va a caracterizar si es más o menos inteligente. ¿Sí? El peso no tiene nada que ver con esa característica. Vamos a hablar sobre su configuración externa del cerebro. Para la configuración externa, el cerebro en su conjunto presenta dos caras, va a presentar ciertas formaciones interhemisféricas y va a presentar una hendidura muy particular que se llama la hendidura cerebral o la hendidura de Bichat. Vamos a presentar primero sus caras. Entre las caras hemos dicho que tiene dos caras y aquí en la diapositiva vemos una de ellas, se llama la cara superolateral. Esta cara superolateral pues va a estar cubierta por meninges y va a estar muy relacionada con la concavidad del cráneo, ¿sí? La otra cara es esta que tenemos acá, que es la cara inferior del cerebro, que es una cara relativamente plana, en el cual podemos dividirla en dos, miren, a través de esta cisura, que ya lo vamos a nombrar. Miren, hay una parte anterior, más o menos plana, llamada orbitaria, y una parte posterior más amplia, llamada temporo-occipital. ¿Sí? Y que ambas partes, especialmente la parte orbitaria y la parte temporal, van a estar en contacto con la base del cráneo. ¿Sí? La parte posterior occipital no, porque va a estar ahí presente el cerebelo, ¿no? Ahora, en esto de la configuración externa del cerebro, nosotros vamos a ver que va a presentar una cisura, algunos lo llaman surco, que se llama la cisura interhemisférica. ¿Sí? Cisura interhemisférica. Es una cisura que va a dividir al cerebro en dos lóbulos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo del cerebro, ¿no ve? Se divide en dos lóbulos. Y nosotros podemos observar en esta cara inferior que a nivel medio o a nivel central de esta cisura interhemisférica encontramos estas estructuras llamadas las estructuras o formaciones interhemisféricas. A ver, vamos a ver cuáles son esas formaciones o estructuras interhemisféricas. Y aquí tenemos esta diapositiva que, bueno, tal vez nosotros, los que damos
docencia aquí en Cochabamba lo conocemos muy bien, son imágenes del libro del doctor Oscar González, ¿no? Un gran maestro para todos nosotros. Estas son las estructuras interhemisféricas, miren. Primero vamos a encontrar, y aquí lo vemos en la diapositiva, miren, aquí una pequeña parte, color más grisáceo, en la parte anterior también, que es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura interhemisférica que se va a encontrar en el medio de los dos lóbulos cerebrales. Es una estructura más o menos de forma de letra C, de 7 centímetros de longitud, en el cual su extremo anterior le llaman rodilla del cuerpo calloso y la parte posterior le llaman esplenio del cuerpo calloso. Este cuerpo calloso sirve para que se comuniquen los dos hemisferios. Los dos hemisferios no están aislados, sino tienen comunicación y la comunicación se da a través de este cuerpo calloso. Otra formación interhemisférica es esta que está aquí de color anaranjado, que es el famoso quiasma óptico, que el quiasma óptico es una estructura casi de forma cuadrilátera, en el cual sus ángulos anteriores se van a comunicar o se van a conectar con los nervios ópticos y sus ángulos posteriores van a dar continuación o van a dar lugar a las cintillas ópticas o también llamados tractos ópticos. ¿Sí? Por detrás de este quiasma óptico encontramos otra estructura interhemisférica que es este pequeño tallo, más o menos de forma cónica de 5 milímetros de longitud, que se llama el tallo pituitario, o también se llama tallo hipofisiario. Este tallo hipofisiario sirve para conectar o comunicar el diencéfalo con la glándula hipófisis. Sí, con la glándula hipófisis. Otra estructura interhemisférica, pues la glándula hipófisis, ya que la hemos nombrado, que no la tenemos aquí en la diapositiva, pero más o menos se va a encontrar aquí donde estoy colocando el cursor. La glándula hipófisis es una glándula que se encuentra alojada dentro de la silla turca, a nivel del esfenoides, y esta glándula hipófisis va a tener una comunicación directa a través del tallo hipofisiario con el diencéfalo, específicamente con el hipotálamo. ¿Sí? Va a estar en contacto con el hipotálamo, perdón, comunicación con el hipotálamo. Otra estructura interhemisférica es esta estructura, más o menos aquí semiesférica, que es el tuber cinereum, es una estructura de sustancia gris y que se va a encontrar detrás del quiasma óptico y delante de estas estructuras que se llaman los cuerpos mamilares. Esas son las estructuras interhemisféricas. Si nosotros vemos que este tallo hipofisiario, la glándula hipófisis y el tuber cinereum que los he nombrado, se van a encontrar alojados dentro de un rombo. Miren, aquí tenemos un rombo que lo estoy marcando con el cursor, que se llama el rombo optopeduncular. ¿Sí? Estas estructuras, entonces, el tallo hipofisiario, la glándula hipófisis se encuentran dentro de este rombo que se llama el rombo optopeduncular. ¿Cómo está formado este rombo? Está formado, miren, anteriormente por el quiasma óptico y los tractos o cintillas ópticas, y en la parte posterior va a estar delimitado por estos pedúnculos llamados los pedúnculos cerebrales. Muy bien. Dentro de estas, o dentro de la configuración externa, hemos dicho que no solamente vamos a estudiar las caras y las formaciones interhemisféricas, sino también una hendidura. La famosa hendidura cerebral o también llamada la hendidura de Bichat. Esta es la hendidura cerebral. Esta que aquí en el dibujo ustedes lo van a ver, ¿no? Que está marcado por una sombra de color negro. Esta hendidura de Bichat, ya lo dice, es una hendidura, es como un surco bien profundo, ¿sí? Que separa lo que es el cerebro del mesencéfalo. Y esta hendidura cerebral de Bichat tiene dos partes para su estudio. Tiene una parte, miren, central o transversal, y tiene dos partes laterales, ¿sí? Vamos a empezar a hablar sobre su parte central. Esta parte central o transversal es una parte en la cual se va a extender, miren, superiormente desde el esplenio del cuerpo calloso e inferiormente hasta la glándula pineal, ¿sí? También se va a relacionar inferiormente con los tubérculos cuadrigéminos y con la parte posterior, con el pulvinar del tálamo, ¿sí? Por lo tanto, esta porción central
superiormente se delimita con el esplenio del cuerpo calloso y en la parte inferior se va a delimitar con la glándula pineal, los tubérculos cuadrigéminos y el pulvinar del tálamo. Esta parte central va a estar cubierta por una tela que se llama la tela coroidea del tercer ventrículo. Lateralmente, esta porción central de la hendidura se va a continuar con las porciones laterales de la hendidura cerebral. La cerebral, miren, va a estar delimitada, esta porción lateral, va a estar delimitada en la parte superior y lateral, pues por el tracto óptico, miren, por el tracto óptico, por los pedúnculos cerebrales y también va a estar delimitado por los cuerpos geniculados, que no lo podemos ver en esta imagen. Y va a estar delimitado en la parte posteromedial, va a estar esta porción lateral, va a estar delimitado por la quinta circunvolución temporal. Quinta circunvolución temporal. Bien. Seguimos. Hemos dicho que el cerebro va a estar dividido en hemisferios, los famosos hemisferios cerebrales, y cada uno de estos hemisferios, miren, va a presentar 3 caras, 3 bordes y 2 extremidades, ¿sí? Entre las caras, miren, esta es una cara de un hemisferio, es la cara supralateral del hemisferio, y es una cara que está bien relacionada con la bóveda craneana, ¿no? Con la bóveda craneana. La otra cara, aquí podemos ver, miren, esta es su cara medial, es una cara plana, en el cual va a estar en relación con la hoz del cerebro y con ramas de la arteria cerebral anterior. Y la última cara de un hemisferio es esta que tenemos aquí abajo, que es la cara inferior, ¿no? Esta cara inferior, que se puede dividir en 2 partes, miren, una parte anterior rectilínea, llamada orbitaria, y una parte posterior más amplia, temporo-occipital, más o menos de forma arriñonada, como un riñón, que va a estar en relación con el lóbulo temporal y el lóbulo occipital de los hemisferios. Sus bordes, también aprovechando la diapositiva, podemos ver aquí los bordes, tiene un borde superior, miren, aquí está, que va a separar la cara supralateral de la cara medial. Va a tener aquí otro borde, que es el borde medial, y que este borde medial separa lo que es la cara medial del hemisferio con la cara inferior. Y finalmente, el borde inferior de los hemisferios, que va a separar la cara inferior de la cara supralateral de los hemisferios. Sus extremos, tiene 2 extremos, miren, un extremo anterior o también llamado polo frontal, que es más ancho, y un polo posterior o también llamado polo occipital, que es un poco más pronunciado, más agudo. Bien, vamos a describir las características de cada una de las caras de los hemisferios. En este caso, miren, esta es la cara supralateral, ¿no?, de los hemisferios, en el cual nosotros en esta cara supralateral vamos a poder encontrar cisuras, vamos a encontrar surcos y vamos a encontrar lóbulos. Para poder nosotros entender y comprender esto, tenemos que conocer y tener presente ciertos tipos de términos. Por ejemplo, ¿qué es una cisura? Que aquí está representado de color rojo. Cisura es un surco profundo, ¿no?, en el cual va a dividir a un hemisferio en lóbulos, ¿sí? En lóbulos. Por ejemplo, en esta cara supralateral, miren, estas 2 cisuras dividen a esta cara en lóbulos. Miren, acá hay un lóbulo de color medio morado, si quieren, uno lila. Acá hay otro lóbulo verde, otro lóbulo anaranjado y otro lóbulo de color café. Entonces, las cisuras dividen a un hemisferio en lóbulos. Son surcos profundos. ¿Qué es un surco? Que aquí vemos con líneas de color negro. Surcos son unas estructuras que van a dividir a un lóbulo en circunvoluciones o también llamados giros. Por ejemplo, miren, este lóbulo de color medio lila va a presentar estos 2 surcos de color negro. Por lo tanto, estos surcos a este lóbulo lo divide en circunvoluciones. Miren, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, incluso aquí hay una 4ª circunvolución. Por lo tanto, los surcos dividen a los lóbulos en circunvoluciones. ¿Sí? Las cisuras, ¿cómo era? Las cisuras dividen
a una cara en lóbulos. Los surcos dividen a los lóbulos en circunvoluciones, ¿no ven? Bueno, también vamos a encontrar lo que son incisuras. ¿Qué es una incisura? Que aquí podemos encontrar una donde estoy colocando el cursor, es una incisura, ¿no? Es un surco menos profundo, ¿sí? Es un surco menos profundo. Luego también dentro de los términos hay lo que se llaman los pliegues, que tenemos tres pliegues, el pliegue de complicación, el pliegue de comunicación y el pliegue de paso. ¿Qué son pliegues? El pliegue de complicación. Pliegue de complicación es cuando existe más circunvoluciones de lo normal en un lóbulo. Por ejemplo, aquí en este lóbulo de color anaranjado, miren, tenemos 3 circunvoluciones, miren, 1, 2, 3. Si hubiera una cuarta circunvolución, algo que no se observa comúnmente, entonces ya sería un pliegue de complicación. Luego también hay el pliegue de comunicación, y el pliegue de comunicación es una zona en la cual se van a comunicar 2 circunvoluciones adyacentes. Por ejemplo, miren aquí, esta circunvolución F1 con esta F2, miren aquí adelante se comunican, ¿no? Se comunican. Ese es un pliegue de comunicación. Y finalmente hay el pliegue de paso. El pliegue de paso es una zona en la cual se van a comunicar 2 lóbulos entre sí. Miren, este lóbulo lila con este lóbulo verde, aquí abajo, miren cómo se comunican. Entonces sería un pliegue de paso. ¿No ven? Bueno. Ya que conocemos estos términos, ahora sí vamos a ver las características de esta cara supralateral. En esta cara supralateral primero tenemos 2 cisuras. Esta de color rojo aquí una, miren, aquí abajo una cisura que se llama cisura lateral o cisura de Silvio, y esta otra cisura en la parte central que se llama cisura central o cisura de Rolando. Primero vamos a hablar sobre la cisura lateral o de Silvio. La cisura lateral o de Silvio es la cisura más larga de los hemisferios, la más larga. Comienza en la cara inferior de los hemisferios. A ver, me voy a adelantar, les voy a mostrar para que tengamos conocimiento más claro. Miren, aquí está, donde estoy colocando el cursor. Esta es la cisura lateral o de Silvio, que nace en la cara inferior de los hemisferios. Nace específicamente del ángulo lateral de la sustancia perforada anterior. De ahí nace, tiene un trayecto más o menos curvo de concavidad anterior de una longitud de 3 centímetros, ¿sí? 3 centímetros. Esto quiero que quede bien claro. Esta primera parte de la cisura lateral o de Silvio, esta, tiene una longitud de 3 centímetros y se lo conoce como valle silviano. Valle silviano. ¿Por qué se le denomina valle silviano? Porque aquí va a estar muy relacionado con la arteria cerebral media y con el borde posterior de las alas menores del esfenoides. Esta relación es muy importante. Esto desde el punto de vista patológico, porque cuando existe algún tipo de accidente, de traumatismo craneano, pues a veces sucede que las alas menores del esfenoides, ¿no? Su borde posterior, que es un borde muy agudo, llamémoslo así, filudo, como cuchillo, cuando existe algún tipo de traumatismo, puede lesionar, puede cortar a la arteria cerebral media a nivel del valle silviano, provocar una hemorragia masiva y pues muerte súbita, ¿sí? Por eso es que es muy importante esta relación. Y conocer que esta primera parte de la cisura lateral de Silvio de 3 centímetros de longitud se denomina valle silviano y que está relacionado con la arteria cerebral media y con el borde posterior de las alas menores del esfenoides. Después, esta cisura lateral o de Silvio ingresa a la cara supralateral de los hemisferios, haciendo un trayecto oblicuo, si vale el término, de más o menos 8 o 9 centímetros de longitud. ¿Sí? Y ahí termina. Vale recalcar que en este subtrayecto, en la cara supralateral de los hemisferios, va a dar nacimiento a unos pequeños surcos, miren, un surco anterior horizontal y otro surco posterior vertical, que ya vamos a ver posteriormente para qué sirven estos surcos. La otra cisura es la cisura central o también llamada de Rolando.
Esta cisura central justo nace a nivel de una muesca, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, una pequeña muesca que es equidistante, ¿no? Que más o menos se encuentra en el centro de los hemisferios, de esta cara. Por eso se llama cisura central. Esa cisura central desciende, tiene un trayecto descendente, ¿no? También de forma oblicua, en el cual en su trayecto dice que realiza 3 curvaturas. Miren, una primera curvatura de convexidad anterior, una segunda curvatura de convexidad posterior y otra tercera curvatura de convexidad anterior, para terminar muy cerca a la cisura de Silvio. ¿Sí? Bien. Finalmente, una tercera cisura muy pequeña acá, en la parte posterior, que se llama la cisura parieto-occipital lateral. Parieto-occipital lateral. Es muy pequeña, más o menos de 1,5 centímetros a 2 centímetros de longitud. Bien, estas cisuras ya nombradas divide a esta cara supralateral de los hemisferios en lóbulos. Miren, tenemos aquí este de color lila, el lóbulo frontal, el de verde, el lóbulo parietal, el de café, el lóbulo occipital, este naranjado, lóbulo temporal, y va a haber un quinto lóbulo acá, un quinto lóbulo en esta cara que se encuentra en la profundidad de la cisura lateral de Silvio, llamado el lóbulo de la ínsula. Miren acá, aquí está, en este preparado, miren, separamos, abrimos la cisura lateral de Silvio y encontramos aquí el lóbulo de la ínsula. ¿Ya? Bien, vamos a hablar de las características de cada uno de estos lóbulos. Por ejemplo, el lóbulo frontal, miren, este lóbulo frontal va a presentar en su interior 2 surcos. Miren, este que se llama el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Son 2 surcos. Estos 2 surcos tienen pequeñas prolongaciones, tanto ascendentes y descendentes en su extremo posterior, miren. Y estas prolongaciones, si nosotros nos fijamos bien así a grosso modo, pareciera como si fuera otro surco, ¿no? Pareciera como si fuera otro surco continuo. A estas porciones se le ha dado un nombre, se le ha dado el nombre del surco precentral, ¿sí? Por lo tanto, aquí podemos encontrar 3 surcos, ¿no ve? El surco frontal superior, surco frontal inferior, y este en la parte posterior, el surco precentral. Estos surcos dividen a este lóbulo en circunvoluciones. Miren, aquí tenemos la primera circunvolución frontal, segunda circunvolución frontal, tercera circunvolución frontal, y en la parte posterior una cuarta circunvolución que antes se la llamaba circunvolución frontal ascendente, ahora se lo llama circunvolución precentral, porque está adelante de la cisura central, por eso se llama circunvolución precentral. ¿Sí? Muy bien. En la parte inferior de la tercera circunvolución frontal, dice que se va a dividir en 3 partes, ¿sí? Gracias a estas prolongaciones, a estos surcos pequeños que nombramos o que les hemos dicho de la cisura lateral, ¿no? Entonces, estos surcos pues va a dividir a la parte inferior de la tercera circunvolución frontal en 3 partes. Miren, una primera parte orbitaria, una tercera parte triangular, o algunos la han llamado piramidal, y otra tercera parte en la parte posterior que se llama porción opercular. ¿Sí? Porción opercular. Vamos para el lóbulo parietal. El lóbulo parietal también tiene su surco, y su surco se llama el surco intraparietal, este que tenemos acá. Este surco intraparietal nace justo del ángulo entre la cisura central y la cisura lateral. Tiene un trayecto ascendente paralelo, miren, paralelo a la cisura central, para luego casi llegar a la mitad de la cisura central y cambia de trayecto de forma brusca hacia posterior, ¿sí? Hacia la parte posterior, haciendo un trayecto paralelo al borde superior del hemisferio para terminar casi llegando al lóbulo occipital, ¿sí? En este su trayecto tiene pequeñas prolongaciones este surco intraparietal. Por ejemplo, tiene una pequeña prolongación, miren, justo cuando va a cambiar de dirección, este surco intraparietal tiene una pequeña prolongación ascendente que va a viajar de forma paralela a la cisura central, ¿sí? Una pequeña prolongación. Esta prolongación
más la primera parte del surco intraparietal, se le ha dado un nombre. Se le ha dado el nombre de surco postcentral. Surco postcentral. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Esta prolongación más la primera parte del surco intraparietal se le da un nombre. Se le da el nombre de surco postcentral. Luego va a tener también otra pequeña prolongación, este surco intraparietal, y es en su porción terminal. En esta su porción terminal tiene esta pequeña muesca que se llama incisura, la incisura de Hensen, ¿sí? Incisura de Hensen, así se denomina. Bien, este surco o estos surcos dividen al lóbulo parietal en circunvoluciones. Miren, aquí en la parte anterior, la circunvolución parietal ascendente, o también se llama la circunvolución postcentral. Aquí en la parte superior, la primera circunvolución parietal, y en la parte inferior, la segunda circunvolución parietal. ¿Sí? Esta segunda circunvolución parietal está dividida en dos a través de la incisura de Hensen. Una parte posterior llamado pliegue curvo y otra parte anterior llamado girus marginales. Girus marginales. ¿Sí? Girus marginales. Por lo tanto, la segunda circunvolución parietal va a estar dividida en dos. Una parte anterior, llamado girus marginales, y una parte posterior, pliegue curvo. Esta división está dado gracias a la incisura de Hensen. ¿Ya? Vale recalcar que este pliegue curvo tiene una característica. Se llama pliegue, ¿no? Pliegue. ¿Por qué? Porque a este nivel se comunica segunda circunvolución parietal con segunda circunvolución occipital y segunda circunvolución temporal. Los tres aquí se comunican. Por eso se llama pliegue curvo. Vamos para el lóbulo occipital. El lóbulo occipital es un lóbulo pequeño, es el más pequeño de esta cara superolateral, que presenta dos surcos, el surco occipital superior y el surco occipital inferior, y estos surcos dividen a este lóbulo en tres circunvoluciones: primera circunvolución occipital, segunda circunvolución occipital, tercera circunvolución occipital. Aquí tenemos que dar énfasis a un detalle anatómico que, miren, entre el lóbulo occipital, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal, no hay una cisura que los separe, así como había entre el frontal parietal, ¿no? No hay. Por lo tanto, para poder separar y saber hasta dónde es el lóbulo occipital, se tiene que trazar una línea imaginaria, miren, que vaya desde el surco parieto occipital lateral hasta esta incisura, que se llama la cisura preoccipital, ¿sí? Una pequeña muesca. ¿Ya? Se traza una línea imaginaria que vaya desde el surco parieto occipital lateral hasta la incisura preoccipital. Entonces, ya trazando esta línea imaginaria, ya podemos delimitar y separar estos lóbulos entre sí. Finalmente, el lóbulo temporal. El lóbulo temporal es un lóbulo que va a presentar igual dos surcos, el surco temporal superior y el surco temporal inferior, en el cual divide a este lóbulo en tres circunvoluciones: primera circunvolución temporal, segunda circunvolución temporal, tercera circunvolución temporal. ¿Sí? En la parte posterior de la primera circunvolución temporal, acá donde estoy marcando con el cursor, se le ha dado un nombre específico a esta parte. Se le ha dado el nombre de la circunvolución de Hales. Circunvolución de Hales. ¿Por qué? Porque ya en la próxima clase del día sábado vamos a ver que a este nivel de la circunvolución de Hales se va a encontrar un área muy importante, el área del habla articulado, ¿no? Es muy importante y ahí se va a encontrar a nivel de la circunvolución de Hales. Bien, si nosotros separamos la cisura lateral de Silvio, encontramos a este lóbulo. El lóbulo de la ínsula es un lóbulo pequeño, de forma triangular, que más o menos vendría a ser la corteza cerebral de lo que es el claustro, una estructura diencefálica, telencefálica. ¿Sí?
Este lóbulo de la ínsula presenta tres partes, una porción preinsular, una insular y una retroinsular, ¿no? En el cual lo que más destacamos acá es la porción insular, porque es la parte que se puede observar con mayor facilidad, que presenta tres surcos, surcos, en el cual el tercer surco es el más profundo, ¿no? Más profundo, y en el cual puede dividir a esta porción insular en dos partes, miren, en la parte anterior que presenta tres circunvoluciones y en la parte posterior dos circunvoluciones. No hay más detalle que nombrar acá. Cara medial de los hemisferios. La cara medial de los hemisferios presenta también cisuras, tiene sus lóbulos, sus circunvoluciones. Entre las cisuras tenemos esta de color lila, que se llama la circunvolución o la cisura del cíngulo. Es una cisura que se va a encontrar bordeando al surco del cuerpo calloso, ¿sí? Al surco del cuerpo calloso. Esta cisura del cíngulo, miren, bordea en su trayecto, va a dejar pequeñas muescas, ¿no? Una pequeña incisura, miren acá, que se llama la incisura precentral, y en la parte posterior va a dejar otro pequeño surco, que es el surco subparietal, para luego cambiar de dirección y terminar en el borde superior de los hemisferios. Se dice que por su forma, esta cisura del cíngulo tiene más o menos una forma de S acostada, de S echada, de una letra S echada. Otra cisura es esta que vemos en la parte posterior, que es la cisura parieto-occipital medial, que va a ser continuación de la cisura parieto-occipital lateral. Esta cisura se va a unir, se va a comunicar con otra cisura, que es la cisura calcarina, que se encuentra acá en la parte inferior, y entre estas dos cisuras van a formar, miren, una letra, ¿no? Como una letra Y, ¿no? Más o menos. Estas cisuras, pues, va a dividir a esta cara medial en lóbulos y en circunvoluciones. Una de estas circunvoluciones es esta que vemos acá, que es la circunvolución del cíngulo, ¿sí? Es una circunvolución que se encuentra bordeando, rodeando a todo lo que es el cuerpo calloso. Y esta circunvolución es muy importante porque en su parte posterior, miren, va a tener un pliegue de comunicación que se va a comunicar con esta circunvolución que se llama la circunvolución parahipocámpica. Parahipocámpica. Las dos se comunican, la circunvolución parahipocámpica con la circunvolución del cíngulo. Más adelante vamos a ver para qué. ¿Qué es lo que van a formar estos dos cuando se comunican? Otra estructura que se va a formar es esta circunvolución que se llama la circunvolución frontal interna, ¿no? Que se va a encontrar entre la cisura del cíngulo y el borde superior de los hemisferios. Posteriormente a este vamos a encontrar aquí un lobulillo que se llama el lobulillo paracentral. Este lobulillo es bien interesante porque este lobulillo paracentral, miren, va a estar formado, miren, aquí está la cisura central, va a estar formado su parte anterior por el lóbulo frontal y la parte posterior por el lóbulo parietal. Interesante ese detalle. Posteriormente a este lobulillo paracentral encontramos otro que lo llaman el lobulillo cuadrilátero o también lo llaman el lobulillo precúneo. Cuadrilátero, bueno, por su forma que tiene. Inferiormente a este encontramos el último lobulillo, que es el lobulillo de la cuña, que más o menos tiene una forma triangular. Triangular. Vamos para la cara inferior. La cara inferior de los lobulillos también tiene cisuras, también tiene surcos y circunvoluciones. Entre las cisuras tenemos acá, que ya la hemos visto, que es la raíz de la cisura lateral o de Silvio, también llamado valle silviano. Esta cisura es muy importante porque esta cisura divide a esta cara inferior de los hemisferios en dos partes. Una parte anterior plana pequeña, llamada porción orbitaria o lobulillo orbitario, y una parte posterior más prolongada, más ancha, llamada lóbulo temporooccipital. Temporooccipital. ¿Sí? Para eso sirve también esta cisura. En esta cara encontramos una segunda cisura, que aquí encontramos, que es la cisura del hipocampo, o también lo llaman cisura parahipocámpica. Esta cisura, pues, va a formar parte, ¿no? Y va a separar a lo que es el lóbulo temporooccipital de la hendidura cerebral o de Bichat. Vamos a empezar a describir el lóbulo orbitario.
El lóbulo orbitario, que es la parte inferior del lóbulo frontal, es más o menos plano, tiene sus surcos. Miren acá, tenemos a este surco, que es el surco orbitario medial, que es muy importante porque justo a ese nivel se va a apoyar lo que es la cintilla olfatoria. Aquí vemos en la imagen izquierda de un preparador real, la cintilla olfatoria. Lateralmente a este surco orbitario medial encontramos otro surco, el surco orbitario lateral, que es más pequeño. Y en el medio de los dos surcos encontramos un surco muy interesante, ¿no? Que tiene más o menos, dice, a veces adopta la forma de letra H, otras veces la forma de letra X, otra forma de letra K, ¿no? No se le ha dado ningún nombre propio, lo han llamado surco en H, surco en K, surco en X, ¿no? Estos surcos dividen a este lóbulo orbitario en circunvoluciones. Por ejemplo, aquí tenemos medialmente al surco orbitario medial a la circunvolución orbitario medial. Circunvolución orbitario medial. Lateralmente al surco orbitario lateral encontramos otra circunvolución, la circunvolución orbitaria lateral. Y en el medio de estos dos surcos encontramos acá, ¿no? En el cual está inmerso este famoso surco en H, se llama la circunvolución orbitaria media, o también llamada circunvolución orbitaria intermedia. Vamos para el lóbulo temporooccipital. El lóbulo temporooccipital se denomina así porque su parte anterior pertenece al lóbulo temporal y su parte posterior al lóbulo occipital. Presenta dos surcos, el surco, miren, temporooccipital lateral y el surco temporooccipital medial. Este surco temporooccipital medial en su parte anterior, solo su parte anterior, se le ha dado un nombre propio, aquí está, se llama el surco rinal, surco rinal. ¿Por qué? Porque va a estar en relación con los núcleos de las cintillas olfatorias, ¿no? Por eso se llama surco rinal, ¿ya? Estos surcos dividen a este lóbulo temporooccipital en circunvoluciones. Por ejemplo, aquí tenemos la primera circunvolución temporooccipital y por dentro la segunda circunvolución temporooccipital. Primera circunvolución temporooccipital, segunda circunvolución temporooccipital. A estas circunvoluciones también se las puede nombrar de otra manera. Si se llama temporooccipital, a esta parte anterior se le puede llamar cuarta circunvolución temporal y a la de atrás cuarta circunvolución occipital. De igual manera, aquí en la parte medial, a esta porción se la puede llamar quinta circunvolución temporal y a la parte posterior cuarta circunvolución, quinta circunvolución occipital. Se los puede llamar de esa manera, no hay ningún problema. A la quinta circunvolución temporal también se la conoce como la circunvolución parahipocámpica. Vean, aquí está la flecha. Quinta circunvolución temporal también se la conoce como circunvolución parahipocámpica. Y esta circunvolución tiene una característica porque en su parte anterior termina una especie de gancho, miren, que lo llaman gancho temporal o uncus. Gancho temporal o uncus. Es importante porque ahí en su interior se va a encontrar el núcleo amigdalino, un núcleo muy importante también en lo que es el sistema límbico. Muy bien. Nada más respecto a la cara inferior. Para terminar, porque sé que es un tema muy pesado y me imagino a la mayoría ya debe estar cansado, ya debe estar pensando en comer sus primeras salteñas, me imagino, ¿no? Como típico cochala. Con esto vamos a terminar y aquí vamos a acabar la primera parte. Que en la cara medial de los hemisferios podemos encontrar un lóbulo muy interesante que es el lóbulo límbico. Lóbulo límbico, que es este que está pintado de color celeste punteado. Es un lóbulo en el cual está formado por la circunvolución del cíngulo y la circunvolución parahipocámpica. Miren que las dos se conectan.
la circunvolución del cíngulo con la circunvolución parahipocámpica. Estas dos se conectan y forman el lóbulo límbico. Ahora, ¿por qué recalcamos cuál es la importancia de este lóbulo límbico? La importancia radica porque este lóbulo va a estar inmerso en el aprendizaje, en la memoria, en la conducta de una persona. ¿Sí? Ahí se va a caracterizar, ahí se van a encontrar estas estructuras y vías nerviosas para, vuelvo a repetir, la memoria, el aprendizaje y la conducta de una persona. Dentro de este lóbulo límbico vamos a encontrar una circunvolución, que aquí está en forma de anillo, representado con varios colores, que es la circunvolución intralímbica de Broca, así se llama, circunvolución intralímbica de Broca. Esta circunvolución intralímbica de Broca está formada por varias estructuras nerviosas que a ver las vamos a nombrar. Miren, en la parte anterior encontramos una que se llama la cintilla diagonal, ¿no? Que está muy relacionado con las estrías olfatorias. Luego esta estría diagonal o cintilla diagonal se va a continuar con esta estructura de color rojo que se llama pedúnculo del cuerpo calloso. Pedúnculo del cuerpo calloso. Está relacionado con la rodilla del cuerpo calloso. Este pedúnculo luego se va a continuar con esta estructura de color verde que se llama el indicium grisium, que es una estructura de sustancia gris. El indicium grisium. Posteriormente, el indicium grisium se va a continuar con lo que es la fasciola cinerea, de color anaranjado, fasciola cinerea. La fasciola se va a comunicar o se va a continuar con esta estructura abollanada que se llama el gyrus dentatus. Gyrus dentatus, o también lo llaman cuerpo abollonado. Y finalmente se va a continuar con esta estructura de color azul que se llama la cintilla de Giacomini. Cintilla de Giacomini. Estas estructuras nerviosas, ¿no?, que van a formar la circulación intralímbica, se dice que en el ser humano es atrófico y que en los animales es muy desarrollado y está relacionado con funciones olfativas reflejas. Funciones olfativas reflejas. Muy bien. Como dice la diapositiva, continuará. El próximo sábado vamos a continuar con la segunda parte de la estructura del cerebro, en el cual vamos a avanzar lo que es la corteza cerebral, la estructura de la corteza cerebral y las áreas corticales, que es un tema más dinámico y más interesante. Por ser más detalle anatómico, es un poco pesado. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Excelente ponencia. Y como dice, vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Mis compañeros se van a encargar en exponer las preguntas. Muy buenos días, estimado doctor Rojas y queridos participantes. Soy Alexander Flores, miembro del comité de membership del club Dandy. Doctor, agradecerle de antemano por la extraordinaria cátedra de su persona. Sin más que decir, y continuando con la ponencia del día de hoy, doy paso a mi compañera Belén para la ronda de preguntas. Por otra parte, invitarle de nuevo a todos los presentes a enviar sus preguntas o dudas al chat de la plataforma. Bien, buenos días, doctor. Haciendo la sesión de preguntas, empezamos con Luis Andrés Rojas Salinas. Pregunta, ¿existen variaciones anatómicas en lo que es el sistema nervioso central? Bueno, sí, miren, hay, por ejemplo, algunas alteraciones malformativas en los cuales las circunvoluciones no se forman como tal, ¿sí? Se llama plagigira, así se llama la patología, la malformación, en los cuales podemos observar en algunas estructuras cerebrales donde no se han formado las circunvoluciones frontales
no se han terminado de formar las circunvoluciones parietales y estas alteraciones morfológicas llegan a provocar un deterioro neurológico y cognitivo en la persona, un retraso cognitivo en el niño, ¿no? Especialmente donde se detecta la enfermedad. Hay alteraciones morfológicas. Esto hablando a nivel cerebral. Bueno, también hay otras malformaciones a nivel de médula espinal, lo conocemos como también lo que son el meningocele, el mielomeningocele, que ya lo vamos a ver y vamos a presentar imágenes cuando veamos en la próxima ponencia el día sábado. Gracias. Joseph Jorel pregunta, doctor, ¿por qué se le llama surco renal? Bueno, se denomina surco renal a la parte anterior del surco temporo-occipital medial, porque va a estar justo a ese nivel, va a estar relacionado con los núcleos de las raíces olfatorias. Es por eso que, por su relación, que se le ha denominado surco renal. Andrés Quiroz Guzmán, buenos días, doctor. Muchas gracias por su asombrosa exposición. Quería consultarle en qué área de Hensel se encuentra el área de Broca. Bueno, la circunvolución de Hens, miren, bueno, primero que eso vamos a aclarar la próxima ponencia, que ahora en la actualidad, miren, ya no se habla de áreas de Brodmann. Nosotros, bueno, en mi época, cuando era estudiante de anatomía, pues me enseñaron las áreas de Brodmann, ¿no? El área 45 de Brodmann, 33 y demás, pero ahora en la actualidad ya no se habla de áreas de Brodmann, ahora se habla de áreas asociativas, en las cuales se ha visto que los lóbulos de cada hemisferio se andan conectando entre sí, la comunicación entre sí. Y esto yo creo que va a hablar más específicamente en sus ponencias prácticas, porque tengo entendido que hay un profesional en el área de la neurología, en el cual va a dar estos tipos de ponencias, en el cual va a referirse, me imagino, de esto, en el cual no se habla de áreas de Brodmann. Pero, volviendo a la pregunta, pues hay una área, el área de Hels, que es una zona muy específica, en el cual se va a caracterizar porque va a intervenir en la interpretación del habla articulada, ¿no? Es por eso que nosotros, miren, yo les hablo de mi experiencia porque soy pediatra y nosotros vemos, ¿no?, que cuando tú le explicas a un chiquito, cuando es pequeño, le dices no, al principio no te entiende, va a seguir tocando, no, y va a seguir tocando. Y es hasta que él interprete, ¿no?, a través de esa área de la interpretación del habla articulado, qué significa la palabra no. Y así sucesivamente el niño va a ir construyendo su propio lenguaje, va a ir articulando, va a interpretar las palabras que uno le dice, que es perro, que es gato, ¿no? Y eso le va a ayudar para que él mismo articule las palabras y empiece a hablar. Ese es el área en el cual se encuentra el área de Hels, ¿no? La de Hels, y esa es su característica, algo que nos caracteriza a nosotros para la interpretación del habla. Muchas gracias, doctor. Luis Diego Quiroga pregunta, buenos días, doctor, me encantó la ponencia, felicidades. Mi pregunta es, ¿existe alguna diferencia funcional entre giro y surco de la corteza cerebral? Si hay diferencia entre giro o surco de la corteza, miren, giro es el sinónimo de circunvolución, ¿sí? En cambio, surco no. Surco no. Surco es el que va a separar entre una circunvolución y otra circunvolución. Dicho de otra manera, surco es el que va a dividir un giro de otro giro. Entonces, no se puede confundir los dos, son totalmente distintos. Giro es sinónimo de circunvolución, pero surco no. Gracias, doctor. Ari Delgadillo pregunta, buen día, doctor. ¿Podría hablar acerca de hacia qué zona del cerebro se dirigen las distintas estrías olfatorias? Bueno, las estrías olfatorias se va a dirigir a unas, bueno, llamando de áreas, ya así es que vamos a tocar las áreas de Brodmann, a unas áreas específicas que se encuentran en el lóbulo temporal, que es el área 43 de Brodmann, en el cual van a ser los que van a captar las sensaciones olfativas. Pero miren, aquí hay algo muy interesante, y bueno, hablábamos esto en un principio de la ponencia.
que ahora en la actualidad se habla de 13 pares craneales, 13, no 12, ¿no? Y es algo muy vergonzoso para nosotros los que impartimos la clase de anatomía, que siempre hablamos de 12 pares craneales y no de 13. El 13º par craneal es el par craneal 0, ¿sí? Es el par craneal 0. Y este par craneal 0 se dice que está muy desarrollado en ciertos animales y atrófico en el ser humano. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque este par craneal 0 interviene en una función olfativa refleja de captar el olor de las feromonas. Es por eso que nosotros podemos ver, ¿no? Con un ejemplo, digamos, el perrito, ¿no? Cuando sale a la calle y encuentra una hembra y automáticamente se va detrás de la hembra. ¿Por qué? Porque tienen desarrollado ese par craneal, detecta esos cambios de olor hormonales en la hembra y va detrás de la hembra. Se dice que en el ser humano no podemos percibir esos olores, por eso se dice que es atrófico. Pero ojo, hay literatura donde se ha visto y se ha encontrado seres humanos que pueden detectar el olor de las hormonas y puede detectar cuando una mujer está ovulando. Se acerca, detecta el olor y puede darse cuenta cuando una mujer está ovulando. Y miren cómo es mi experiencia, solamente en una oportunidad en la universidad, en la UPAL, aquí en Cochabamba, en un preparado de una persona joven, hemos podido encontrar la terminación de este par craneal 0, que es el órgano vomeronasal que se encuentra en la parte inferior del tabique nasal. Hemos podido encontrar. Entonces, estas áreas de la olfacción y el lóbulo intralímbico de Broca está muy relacionado con estas áreas 43 y a la percepción de las funciones olfativas reflejas, que se dice que en el ser humano es atrófico. Pero miren, dicen que es atrófico, los anatomistas no lo hablamos, no enseñamos, pero sin embargo, en la literatura hay un síndrome, ojo, hay un síndrome bien documentado, que personas que cuando tienen alteración de este par craneal 0 desencadenan un síndrome. Porque este par craneal 0 no solamente interviene, ojo, no solamente interviene en la función olfativa refleja, sino también interviene en una función hormonal. Se los dejo de tarea para que investiguen y pregunten a sus docentes, porque es una vergüenza, nosotros no hablamos de este par craneal 0, pero sin embargo hay patologías. Entonces, ¿cómo podemos saber la patología si no hablamos de ese par craneal 0? Y si no hablamos de ese par craneal 0, ¿cómo podemos hablar de unas áreas olfativas? ¿Cómo podemos desenvolvernos? ¿No ven? Se los dejo como tarea. Gracias, doctor. Libertad Cristel Camargo pregunta: buen día, gracias doctor por su ponencia. Mi pregunta es la siguiente: ¿dónde se encuentran las neuronas anaxónicas y cuál sería su función? Bien, miren, en esto de las funciones de las neuronas anaxónicas, miren, es muy raro, ¿sí? Es muy raro encontrar estas neuronas porque la mayoría de las neuronas que se encuentran en la corteza cerebral son las neuronas piramidales, que son las importantes. Y estas anaxónicas, en las cuales se caracteriza que tienen puras dendríticas, se encuentran en la primera capa de la corteza cerebral. En la primera capa, ahí se encuentran. Porque ¿cuál es su única función? Su única función es formar vías nerviosas asociativas cortas, que eso lo vamos a ver también en la corteza. Son fibras asociativas cortas, muy cortas, que van de una corteza de una circunvolución a otra corteza de otra circunvolución adyacente. Es su única función, por eso se llaman asociativas, ¿no? Entonces, estas neuronas anaxónicas, más que tienen función asociativa y se encuentran en la primera capa de la corteza cerebral. Gracias, doctor. Nicolai Antesana Pereira pregunta: ¿al lóbulo límbico se lo puede considerar como la única área del sistema nervioso central en el que hay neoformación de neuronas o solo es un área con capacidad de regeneración?
Mira, es una pregunta muy interesante, la verdad, porque miren que hasta ahorita, desde el punto de vista anatómico, es una discusión tremenda, ¿sí? Les voy a hablar desde el punto de vista genético. Se dice que este lóbulo intralímbico, desde el punto de vista genético, tiene la capacidad de neoformación, pero desde el punto de vista neurológico y anatomista, no lo vemos de esa manera. Y partimos desde la base, desde la teoría, de que todo el sistema nervioso central, ¿no? Desde el punto de vista neurológico, pues no hay regeneración de neuronas, no hay. Y se dice que este sistema intralímbico pues está conformado por estructuras neuronales, ¿no? Por ejemplo, el gyrus dentatus está formado por estructura de sustancia gris, el indicium grisum, sustancia gris, donde está formado por cuerpos neuronales. Entonces, desde el punto de vista anatómico se dice que no hay neogeneración, pero sin embargo, desde el punto genético se dice que sí hay, porque dentro, esto no hemos hablado, y este es un dato nuevo que se tiene en los libros de neurología, que en el sistema nervioso no solamente hay neuronas, no solamente hay células de la microglia, sino también hay células pluripotenciales. Son células que van a generar nuevas células en el sistema nervioso, no neuronas, pero sí nuevas neuronas de la microglia. Entonces, hay ciertos detalles que todavía siguen en discusión dentro de la neurología. Es una pregunta muy buena, les vuelvo a repetir. Y bueno, hay dos conceptos. Desde el punto de vista genético, donde es que sí, que hay nueva generación, pero desde el punto de vista anatómico y los neurólogos dicen que no. Gracias, doctor. Como una de las últimas preguntas, Luis Ignacio Ancalle pregunta: ¿qué zonas o partes del cerebro están involucionadas en el humano y por qué en los animales se mantienen? ¿Cómo? Por favor, de nuevo me puedes repetir, estaba entrecortado, perdón. Está bien, doctor. ¿Qué zonas o partes del cerebro están involucionadas en el humano y por qué en los animales se mantienen? Bueno, miren, hablando de los lóbulos, se dice que el lóbulo más desarrollado en el ser humano es el lóbulo frontal, desde el punto de vista de Brodmann, ¿no? ¿Por qué? Porque aparentemente en el lóbulo frontal se decía que se encuentra el área de la memoria, el área del aprendizaje, ¿no? En el área del raciocinio lógico, por eso es que se encuentra más desarrollado. Ahora, ¿por qué es que en el ser humano ciertas áreas, por ejemplo, la olfativa refleja, pues han sufrido esa etapa de involución? Porque se dice que el ser humano, en la mayoría de sus actitudes, de sus funciones, no actúa por instinto, sino actúa por pensamiento, por raciocinio, ¿no ve? Si tú no puedes agarrar, ¿no? Como los animales, ¿no? Si ven una hembra que está en celo, va y cruza. El ser humano no. El ser humano va, piensa, analiza, no puedo agarrar, no le puedo obligar a esta chica por esto, primero tengo... O sea, usas tu raciocinio, usas tu consciente, usas tu pensamiento lógico. No actuamos por instinto. Es por eso que el ser humano, al activar y al desarrollar ese pensamiento lógico, pues ha dejado ciertas áreas, ¿no? Como esto de actuar de forma instintiva, por lo tanto, pues ha llegado a una involución. Sin ir muy lejos, ¿no? Para que me puedan comprender. Hay músculos externos del pabellón auricular que los conocemos, el auricular anterior, superior y el posterior, que no lo usamos nosotros, porque nosotros no movemos el pabellón auricular. Son pocas personas que tienen movimiento muy leve, muy corto. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha acostumbrado a cualquier ruido que tenga, ver de dónde proviene el ruido, investigar de dónde viene el ruido. En cambio, el animal no. El animal te está mirando de frente y la oreja lo mueve, escuchando los ruidos que hay en la periferia. El ser humano no. El ser humano se ha acostumbrado a verificar, descubrir, ser más curioso de dónde viene el ruido. Es por eso que nuestros músculos extraauriculares se han quedado atróficos, ¿no? Por la conducta que tiene el mismo ser humano. Lo mismo a nivel del sistema nervioso. Hay ciertas características, hay ciertas áreas que el ser humano no las ha desarrollado
por su misma conducta y se han llegado a atrofiar o, como lo ha dicho el alumno, involucionar. No sé si hay otra pregunta más. Sí, doctor. Tenemos una última pregunta que nos han enviado a la plataforma de Instagram. Es ¿qué bibliografía usted aconsejaría para estudiar la neuroanatomía? Miren, dentro de la medicina, pues, hay un error garrafal que hacemos. Y eso les digo desde el punto de vista de docente y de las universidades, que a veces nosotros inculcamos a los alumnos que lean solo un libro. Y la verdad que no, que en medicina nos tenemos que basar en varias literaturas. Miren, para la parte de neurología, en la cual yo me baso, está el libro de Óscar González como parte básica, está Neurología de Pérez, está el Neurología de Snell, que es una neuroanatomía basada en la clínica. Luego está la Neurología de Thompson, que es uno muy bueno, muy espectacular. Hay otro libro de neurociencia americano también, de Lipkov, Neurociencia de Lipkov, ¿no? Luego hay otro libro de neurociencia español, que ahorita no lo tengo bien en claro el título. O sea, son varios libros que uno se puede basar, no hay que leer uno solo, ¿no? Por ejemplo, La Target tiene muy buenas cosas interesantes en la parte de neurología, sería muy bueno también revisar, es uno de los libros más actualizados en esta parte del 2021, la última edición, donde te habla muy bien sobre esto del par craneal cero, ¿no? Son varios libros que uno tiene que consultar para poder enriquecer su información. No solo se basen en uno, sino acostumbrarnos a buscar más bibliografía para construir y enriquecer nuestro conocimiento. Nuevamente, muchas gracias, doctor Rojas, por la ponencia del día de hoy y saldar nuestras dudas. Estamos muy agradecidos de todo corazón y esperamos contar con su persona en futuras actividades. De igual forma, no puedo dejar de lado para pedirle a Dios que bendiga su vida por tan loable dedicación y felicitarle por la excelente labor que realiza en beneficios de sus actividades. Para concluir con la actividad del día de hoy, doy lugar a Sara Medina para la actividad recreativa del taller. Doctor, muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Nos vamos a estar comunicando para las demás actividades que tenemos. Chicos, ¿será que antes de comenzar con la actividad pueden prender sus cámaras? Nos vamos a sacar una foto con el doctor. Listo. Muchas gracias, doctor. No, bueno, miren, el agradecido soy yo y bueno, pues presto a cualquier ayuda y bueno, pues nos vamos a estar viendo el día sábado con la segunda parte de la estructura del cerebro, médula espinal y nervios espinales o raquillas. ¿Listo? Muchas gracias, hasta luego, les agradezco mucho. Gracias, doctor. Nos mantenemos en contacto. Ok, ahora sí, le doy lugar a Belén para que continúe con la actividad. Bueno, buenos días chicos, a todos los que participaron. Vamos a entrar a la actividad del sorteo de los lanyards. Para eso voy a compartir mi pantalla. Un ratito. Ahora sí, ¿se puede ver? ¿Se ve mi pantalla? Sí, Belén. Sí, Sí, se puede. sí, Belén, se puede ver. Bueno, entonces vamos a iniciar con este sorteo y este es un sorteo de 3 lanyards, entonces vamos a girar la ruleta 3 veces, así que las personas que salgan ganadoras me vuelven a escribir
y ya coordinamos cuándo se les va a hacer la entrega y dónde, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Bueno, el primer ganador entonces es Andrés Quiroz Guzmán. Te puedes comunicar conmigo por el WhatsApp y coordinamos el día de la entrega y dónde te lo vamos a entregar. Ahora vamos a ir por el segundo lanyard, el segundo ganador. Vamos a iniciar de nuevo. La segunda ganadora es Carla Marta Castro. También te comunicas conmigo y si pueden le sacan una capturita y me la envían, por favor. Y ahora vamos a ir con el último ganador del sorteo del año. Entonces el último ganador es Yesid Yapura Mendoza. Y eso sería todo, chicos. Gracias por estar con nosotros. Voy a dejar de compartir. Ya. Y bueno, le doy la palabra a la Membership Officer, a Nayeli. Ok, muchas gracias, Belén. Muchas gracias a todos por participar de esta ponencia el día de hoy. Pues nos vemos la próxima semana, chicos. Igual, de todas formas, les vamos a estar enviando las imágenes y los comunicados de los demás talleres que tenemos al grupo de WhatsApp. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales y pues nos vemos la próxima. Gracias por participar.